Hola, ¿qué tal? Aquí Rupert. Tenemos hoy el tema de las letras, las palabras, esta metáfora que hacemos con el lenguaje. La mínima expresión gráfica es un punto. Lo podríamos comparar con una nota, que sería la mínima expresión auditiva, sonora o musical. Este punto, acá lo tenemos en este espacio del cartón que tiene alto y ancho, es bidimensional, si bien tiene profundidad, es muy poca. Este punto al desplazarse puede generar una vertical, una horizontal, una diagonal o una curva. Punto vertical, horizontal, diagonal, curva. Ese es el repertorio básico con el que nos manejamos. A partir de ahí, nosotros estuvimos viendo que tenemos vertical, horizontal, diagonal y curva. Con este repertorio, nosotros podemos analogarlo con lo cinético corporal. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy parado? ¿Qué estoy haciendo cuando mi cuerpo describe una horizontal? ¿Qué hago si mi cuerpo describe una o varias diagonales? Lo mismo con las curvas. ¿Qué estoy haciendo cuando mi cuerpo describe curvas? También lo podría pensar desde la adjetivación. Entonces, hierático, duro, erecto, crecimiento, muerte, descanso, reposo, dinámico, veloz, movimiento, muchísimo más movimiento, súper veloz, rodar. Ahora bien, pensemos, con dos verticales y dos horizontales componemos un cuadrado. Con tres diagonales componemos un triángulo. Con una curva continua componemos un círculo. Esas figuras geométricas también las podemos tridimensionalizar. Y entonces, a partir de esas figuras geométricas bidimensionales, podemos obtener derivadas. Entonces del cubo podrán salir también distintos tipos de prismas. Del círculo podrán salir elipses, ovoides, una pelota de rugby. Del triángulo podrán salir distintos tipos de conos, conos truncados, pirámides de base ovoide, pirámides de base circular, pirámides de base triangular, cuadrangular. Entonces, este es nuestro universo de formas, donde también hay formas intermedias, ¿no? Entre un prisma y una esfera tendríamos, por ejemplo, algunos cilindros o tipos de cilindros. En cambio, entre un prisma y una pirámide podemos tener el paralelogramo propiamente dicho, o trapecios, o trapezoides, o figuras de ese tipo. Lo mismo sucede entre el triángulo y el círculo. Si bien no tienen nombres específicos, hay un montón de formas que son la mezcla de estas dos figuras geométricas simples. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, es de donde el diseño parte, ¿no? Todos los diseños están hechos imitando a la naturaleza. Y nosotros lo que hacemos es tratar de imitarla. Entonces, ¿cómo se comporta una esfera? ¿Es dinámica? ¿Es veloz? ¿Se mueve? Parece que sí. ¿Cómo se comporta una figura intermedia que no es ni triángulo, ni esfera, ni círculo,
¿Es veloz? ¿Es dinámica? Bueno, sí, al ser impulsada se mueve, pero no tanto como la esfera. ¿Qué pasa con un cono? En este caso son dos conos que están superpuestos. ¿Es veloz? ¿Es dinámico? Sí, pero no tanto como la esfera. Las diagonales, de donde derivan los conos truncados y los distintos tipos de pirámides. ¿Son veloces? ¿Son dinámicas? Sí, pero no tanto como la esfera. Un cilindro, depende cómo lo impulse, es bastante dinámico. En cambio, si la sección es ovoide, no es tan dinámico. O sea que cuanto más aplastadas o más elipse sea la curva, menos movimiento generará en el objeto. ¿Qué pasa con un cubo? Bueno, si yo no lo impulso, permanece estático. Si lo apoyo sobre uno de sus vértices, no genera mucho movimiento, no se impulsa tanto como la esfera. La esfera y todo lo que tenga curvas siempre va a ser mucho más veloz y más dinámico que elementos que tengan verticales y horizontales, que tienden a ser mucho más estáticos y terrestres, ¿no? Acá tenemos un cono de varias caras que a su vez tiene otros conos y tiene cierto movimiento porque tiene muchas caras, pero siempre tiende a estabilizarse. ¿Qué otro ejemplo? Otro ovoide. Aquí vemos que comparado con el anterior tiene una sección donde hay horizontales paralelas. Entonces, comparándolos, siempre es más dinámico el que tiene mayor cantidad de curvas y no tanta recta. Un prisma. Bueno, es estable, no es dinámico, solo si lo impulso genera movimiento. Tiene distintas posiciones y nos marca horizontales y verticales, pero no es una figura dinámica como sí lo es la esfera. Entonces tenemos que podemos generar diseños con horizontales, con verticales, con diagonales o con curvas. Depende de que lo que nosotros querramos transmitir, comunicar, decir, en nuestro diseño usaremos mayoría de un elemento. Puede ser que haya otro elemento que sea polar o no al anterior y un acento, un poquito de otra cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de la ensalada, ¿no? Una ensalada típica argentina tiene lechuga, tomate y cebolla. ¿Cuánto tiene de lechuga? Bueno, es la mayor. ¿Cuánto tiene de tomate? Es la intermedia. Y la menor es la cebolla. ¿Por qué será de esa forma? Por un equilibrio de sabores. La lechuga en sí tiene un sabor neutro. El tomate tiene un sabor dulce. Y la cebolla tiene un sabor ácido. Entonces, de acuerdo a la proporción de esos elementos, es que se logra una buena armonía. En los diseños pasa exactamente igual. Siempre que sigamos esta regla de mayor, menor y media, tenemos cierto valor asegurado, digamos, ¿no? En un dedo tenemos mayor, menor y media. En el brazo también tenemos mayor, del hombro al codo, media, del codo a la muñeca, y menor, de la muñeca a la mano. En el cuerpo entero también tenemos cabeza como menor,
torso como intermedia y piernas como mayor. En sí la misma pierna también tenemos de la cadera a la rodilla la mayor, de la rodilla al talón la intermedia y del talón al dedo gordo la menor. Siempre esta relación de proporción de 3 se da en todos los diseños naturales. Así que nosotros como diseñadores de imágenes y de figuras en movimiento tenemos que pensar que si usamos esta regla vamos a estar imitando la naturaleza, que es el mejor diseñador, así que quedarnos cerca de eso nos garantiza cierto diseño feliz. Estuvimos viendo cómo se comportan las figuras geométricas simples que las generamos a partir de nuestro abecedario básico. Si estas figuras se comportan de esta manera, están en la tridimensión y son reales, quiere decir que estamos cerca de la verdad, que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora tiene mucho de cierto. A ver si entiendo. Entonces, ¿qué me querés decir? Bueno, te quiero decir que depende de los elementos que vos uses en tu composición, en tu lámina, en tu diseño, será lo que transmitan. Si hay mayoría de horizontales, transmitirá serenidad, paz, descanso, muerte, tranquilidad. Si en tu diseño predominan las verticales, transmitirá rigidez, bien plantado, la podés sentir ascendente o descendente, se podría pensar en crecimiento, en vida. Si en tu diseño predominan las diagonales, es algo dinámico, veloz, competitivo, inestable porque en cualquier momento puede pasar a ser horizontal o vertical. En cambio, una curva o curvas y contracurvas, si en tu diseño predominan las líneas curvas, como por ejemplo en el Art Nouveau, lo que estarás expresando o comunicando es algo muy veloz, muy dinámico, muy cambiante, muchísimo más cambiante y veloz que si usás solo diagonales. Entonces, en un diseño siempre debe preponderar una cosa sobre la otra. Algo opuesto o no y un condimento de otra cosa. La radio dice sinfonía en do menor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todas las notas son do? No, no quiere decir eso. Pero tal vez todas las frases empiecen en do o terminen en do. O el do sea la nota que más se repite o la nota que baña toda la composición. No quiere decir que toda la melodía esté compuesta por distintos tipos de do. Bueno, espero que te haya servido información, truco, regla, norma o como quieras llamarlo. Es una cuestión de equilibrio en las proporciones. De acuerdo a eso, comunicaremos mejor o peor. Si yo mezclo todo, verticales, diagonales, curvas, contracurvas, lo que obtengo es un caos y no comunico nada fehacientemente. Recuerden que toda esta comunicación visual surge de lo kinético corporal. Por eso la relación con la vertical cuando estoy parado, la horizontal cuando estoy acostado, la diagonal cuando estoy haciendo de espadachín y la curva y contracurva cuando estoy nadando mariposa. Espero haber despertado en ustedes varios interrogantes que los lleven a buscar respuestas. Hasta la próxima.